confirman si se ven las diapositivas. Sí, muy bien se ve. Gracias. Vale, bien. Excelente día para todos. Saludos desde Venezuela, esperando que todos estén muy bien. Pues a mí, yo soy la primera que abre el ciclo de conferencia, ¿sí? ¿Qué tal? Yo pensé que habíamos personas antes. Mira, qué honor. Muchísimas gracias por la invitación. Pues hablemos un ratito acerca de lo que es el autismo y de los retos que vamos enfrentando las personas que estamos dentro del espectro autista cuando pues recibimos el diagnóstico de el TDA ya adultos, que es mucho más complejo y mucho más difícil de manejar que cuando el diagnóstico se recibe a temprana edad, que es lo que en estos momentos se está promoviendo. El trastorno del espectro autista forma parte de la gama de trastornos o síndromes que dan contexto a los trastornos del neurodesarrollo. En el caso particular del autismo tenemos tres niveles. Nivel uno con baja, digamos que necesidad de requerimiento de apoyo extraordinario, curricular especial, lo que quiere decir que pues quienes estamos en el nivel uno muy pocas veces requerimos orientación a nivel de psicopedagogía o requerimos terapias alternativas que estén vinculadas como la ocupacional o terapia de lenguaje. ¿Ok? Para el nivel 2 efectivamente ya hay un requerimiento mucho más especializado, dependiendo del perfil de la persona. Y el nivel 3 es considerado crónico, que son los verbales no vocales, porque todos los seres humanos somos verbales, salvo que algunos manejamos la parte vocal del habla y otros no la manejamos. ¿Ok? Entonces, esa es la contextualización de las actualizaciones de diagnóstico de autismo que reposan en el DSM-5, que es el manual con el cual nosotros, una vez aplicado el protocolo de evaluación en el área psicológica y también evaluado también las distintas derivaciones a los médicos especialistas, podemos consultar en el DSM o en el CIE-11 eh, si la persona cumple con los criterios de prevalencia para ser diagnosticada dentro del espectro autista. ¿Ok? Sin embargo, en el caso particular de el autismo, efectivamente puede tener comorbilidad con otras patologías de la parte del área de salud y también en el área de salud mental. Por ejemplo, el tema de las alergias, que es muy recurrente, el tema gastrointestinal. Antes de realizar el diagnóstico de autismo, es importante que el paciente sea derivado tanto al área de neurología como al área de gastroenterología. ¿Por qué? Porque hay muchísimas, digamos que secuelas a nivel de ambiente que están impactando a la persona y que fácilmente pueden confundirse con alguien que esté dentro del espectro autista. Está el caso particular de las cándidas, ¿ok? Que la evaluación la hace directamente el área de gastroenterología. Una persona que tenga cándidas puede presentar sintomatologías o criterios referentes al autismo y no estar dentro del espectro, y por eso se hace primero la derivación a gastroenterología y a neurología para que ellos realicen la experticia del caso y nos refieran a nosotros los informes que nos indiquen en qué estado de salud se encuentra el paciente y así poder hacer en psicología un perfil sensorial que nos indique cuál es el protocolo de evaluación que se va a aplicar a ese paciente y que va mejor con su respuesta a nivel cognitivo-conductual. ¿Ok? Dentro del espectro autista, los que pues tenemos la ocasión de bypasearnos por allí, procesamos el mundo de una manera totalmente distinta a como lo hace un neurotípico. Y un neurotípico es una persona que no tiene un diagnóstico vinculado al área de salud mental, es decir, en cómo malmente y socialmente se llama una persona normal, ¿ok? Dentro del contexto psicológico hemos estado trabajando muchísimo para que esta connotación se transforme en el argot social de comunicación, porque no quiere decir que las personas, por ejemplo, con un diagnóstico de TDAH, de altas capacidades o de autismo sean personas anormales, sino que son personas neurodiversas. ¿Ok? Entonces, por eso está la distinción desde hace algunos años de mantenernos como neurotípicos, quienes no tienen un diagnóstico vinculado al área de salud mental, y neurodiversos, aquellos que tienen algún diagnóstico vinculado a los trastornos del neurodesarrollo. Dentro del contexto, quienes estamos dentro del espectro autista, procesamos la información que recibimos del entorno de una manera mucho más aguda y enfática que un neurotípico. Es decir, la vivencia a nivel emocional es totalmente distinta a cómo la pueden percibir
quienes no están dentro del espectro. Somos o tenemos tendencia a ser muchísimo más sensibles, somos obsesivos con algunos temas. Por ejemplo, si vieron Atypical en Netflix, que es la historia de un chico que está dentro del espectro autista, pero ya en un nivel 2-3, mucho más crónico moderado, tenía un obsesivo por las ballenas o por animales marinos. Entonces, puede darse que una persona dentro del espectro tenga distintos obsesivos, la limpieza, la academia, incluso el trabajo, ¿ok? La forma en la que procesamos las ideas y nos vamos correlacionando con las personas es mucho más compleja porque nosotros somos mucho más prestos a clasificar a las personas. Tendemos a, por ejemplo, decir que un amigo tiene ciertas características que cumplir para considerarse eso en nuestras vidas. Tenemos conocidos que también tienen ciertas características a cumplir y esto va a depender de lo que cada persona considere o el concepto que tenga. Así que dentro del contexto de la neurodiversidad, cada persona es distinta, cada autista es distinto, tiene necesidades diferentes y tiene formas de manejarse diferentes. Eso nos permite, una vez que tenemos el diagnóstico, comenzar a construir un perfil que nos permita a nosotros comenzar a correlacionarnos asertivamente con neurotípicos. ¿Por qué? Porque tendemos o las personas tienden a decir, bueno, si está dentro del espectro no tiene filtro, es decir, dice las cosas sin pensarlas o sin procesarlas. Y realmente no es así. El tema es que procesamos mucho la información que recibimos y eso nos da la apertura para ser excesivamente sinceros con el entorno. Entonces, por eso se maneja socialmente que no tenemos filtro. Sin embargo, quienes recibimos el diagnóstico y nos ocupamos de un plan de terapia asertivo, aprendemos a manejar algo que se llama masking, que es el enmascarar, que usualmente quienes estamos dentro del espectro lo hacemos de manera inconsciente, pero que en terapia se nos puede entrenar para hacerlo de manera consciente y comenzar a construir un perfil que nos permite interrelacionarnos de manera mucho más asertiva y orgánica con el entorno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay cosas que definitivamente no vamos a procesar o no vamos a aceptar o no van con lo que nosotros consideramos que podría ser asertivo para la forma en la que nos desenvolvemos. La consigna en los últimos años ha sido una consigna de lucha donde se está buscando que los neurotípicos acepten y aprendan a convivir con los neurodiversos. Y en este punto, lo importante, más allá de una lucha, es internalizar que estamos en un mundo totalmente diverso y que así como nosotros operamos de una forma distinta, cada neurotípico también tiene la posibilidad de operar cognitiva y conductualmente de una manera totalmente distinta. No todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos las mismas inclinaciones o la misma religión o digamos que, digamos, contextualización política. Asimismo se maneja dentro del contexto de la neurodiversidad, pero en este caso, pues tenemos la etiqueta y eso es lo que realmente deberíamos trabajar más allá de una lucha. No es la invitación a que tengamos que generar una aceptación forzada, sino que nos demos la apertura para conocer de qué va el autismo. Por ejemplo, mucha gente al día de hoy piensa que el autismo es una enfermedad de infecto contagioso. El autismo no es una enfermedad, es una forma en la que nosotros tenemos un estilo de vida en el que llevamos directrices totalmente distintas a cómo se maneja el neurotípico y con ello viene una serie de, digamos, adecuaciones médicas que tenemos que seguir. Por ejemplo, la comida, nosotros no podemos llevar la misma dieta que lleva un neurotípico porque eso nos va a afectar con alergias, inflamaciones e incluso con molestias o dolencias, ¿ok? Y así sucesivamente vamos procesando la información incluso dentro de la academia. La mayor parte de las personas que están dentro del espectro autista pueden también tener un diagnóstico de TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y también pueden llegar a tener un diagnóstico de altas capacidades, que en el caso particular de las altas capacidades no quiere decir que la persona es una superdotada, sino que procesa el pensamiento crítico y analítico de una forma muchísimo más enfática y argumentativa que lo puede hacer una persona que no está dentro del diagnóstico de ACC. Las creencias que podemos trabajar o que podemos ir desarrollando las personas TEA contra o versus las personas neurotípicas se acentúan mucho más. En el caso particular de los neurotípicos, sus creencias pueden ser trabajadas fácilmente bajo una estructura de
vamos a hablar del coaching, dudar en si otra, en su y darse apertura a colocar una creencia que le permita potenciarse y expandir conocimiento. Y así lo vemos desde fuera muy fácil, aunque en el caso del coaching a título personal, yo hice coaching hace mucho tiempo, entreno coaches, es como que lo que genera el punto de quiebre en este contexto, porque muchas personas le tienen temor cuando se están entrenando en el área de coaching a trabajar las creencias, porque consideran que tienden a ser muy profundas para la persona o muy importantes. Sin embargo, al trabajarlas y darnos esa permisión, podemos tener un universo de expansión de conocimiento que nos permita saber reconocer que podemos llegar más allá. En el caso particular del autismo, las creencias se trabajan desde el contexto psicológico y aquí entonces empieza digamos que la escalada en la colina, porque quienes estamos dentro del espectro defendemos muchísimo el patrón de creencias arraigado tanto del hogar como el que vamos desarrollando a nivel personal. Por ello, van a escuchar que nos manejamos con rutinas, que somos bastante estructurados en eso, que nos cuesta llegar tarde, que nos llenamos de muchísimas actividades, que tenemos un cronograma específico para esas actividades, que cuando nos convocan a algo nuevo, eso nos genera ansiedad cuando sabemos que estamos preparados para hacerlo, pero es precisamente porque el cerebro ya tiene una estructura y se maneja por esa estructura. Entonces, en nosotros el tema de la flexibilidad tiende a ser un poquito más difícil de manejar precisamente porque tenemos la orientación o tenemos la ruta definida de lo que tenemos que hacer. Es decir, a nosotros nos tienes que comentar antes cómo va a ser el día, ¿ok? Si estamos de niños, si estamos de adolescentes, es ir dando digamos que la antesala a lo que va a pasar y explicarnos lo que va a pasar, porque no nos puedes montar en un auto y llevarnos a un lugar sin saber qué va a ocurrir, porque eso nos genera episodios de ansiedad crónica, ¿ok? Ya de adultos, quienes pues hemos manejado el diagnóstico, aprendemos a autorregularnos y autogestionarnos a nivel emocional y eso nos da una brecha para manejarnos y saber qué vamos a hacer. Planificamos entre sábado y domingo, por ejemplo, en mi caso, cómo va a ser la semana. Y entonces también comenzamos a trabajar la flexibilidad, porque no todo va a ser tan estructural, ¿ok? Pero lleva mucho tiempo en terapia llegar a negociar contigo mismo la manera de ser flexible porque no todo depende de cómo yo lo maneje, ¿ok? Entonces nos toca respirar en armonía y nos toca constantemente ir al centro y la tenemos mucho más demandante que un neurotípico que puede manejarse de una manera mucho más orgánica en relación a esto. En el trabajo somos mucho más exigentes, pero si estamos en un proceso terapéutico vamos a tener una tendencia a ser exigentes y perfeccionistas con nosotros mismos porque en el plan de trabajo terapéutico aprendemos a no invadir el espacio de la otra persona. Y en eso somos como que muy respetuosos. Por eso nos cuestan incluso las relaciones interpersonales, porque internamente procesamos mucho de qué forma vamos a hablar, cómo vamos a hablar, qué le vamos a preguntar a la persona. Nos cuestionamos mucho si eso que vamos a preguntar o a decir puede herir a la persona o no. Pero esto ocurre cuando tenemos mucho tiempo en terapia y es importante internalizarlo, ¿ok? Si no estamos en terapia, entonces es cuando ustedes tienden a ver personas que están dentro del espectro bastante desreguladas a nivel emocional. Por ejemplo, nenes que presentan crisis en centros comerciales. Capaz mamá no tiene el diagnóstico o capaz sí lo tiene, pero no sabe cómo manejarse. Entonces, ya de grandes, nosotros sabemos que para ir a un centro comercial, si tenemos una hipersensibilidad ante el ruido, es decir, que nos molesta o nos afecta, siempre vamos a tener audífonos aisladores de ruido, ¿ok? Dentro del contexto de el autismo, viéndolo desde hace 2 años para acá, se comenta mucho el tema de las causas, se comenta muchísimo el tema de por qué ahora hay tantos casos de autismo, se habla incluso de una moda en función de que se lleva a la persona a atención psicológica y pues la moda es autismo y ese es el diagnóstico. El asunto no es que sea una moda y el asunto no es que estamos haciendo algo distinto a tiempos pasados. El tema es que se ha tomado conciencia y las personas están reconociendo que pues algo no está bien en ellos, entre comillas, porque eso es lo primero
que se dice una persona, oye, algo no está bien conmigo, yo proceso las cosas de manera distinta o tiendo a ser muchísimo más intenso a nivel emocional. O, por ejemplo, en el caso de las mamás, se dan cuenta que su nene no opera conductual o cognitivamente igual que otro nene o su capacidad de respuesta conductual es distinta y entonces hay ese llamado de atención para acudir a la atención psicológica y pues con muchísima humildad preguntar y dejarse orientar en función de lo que esté ocurriendo. Así que más allá de una moda, es un tema de despertar de conciencia, donde muchas personas están reconociendo pues que si algo no anda del todo bien en la manera de interrelacionarnos, es importante ir al espacio psicológico a ver qué está pasando. ¿Ok? Dentro del contexto de diagnóstico, la ruta ideal es que la persona asista a atención psicológica, manifieste la intención de saber si realmente está dentro del espectro autista o no, en el caso particular de los adultos, y pues el colega que recibe el caso tiene la posibilidad de derivar inicialmente a neurología si lo considera prudente. En mi caso, yo siempre adultos o niños los derivo y también a gastroenterología. ¿Ok? Importantísimo también derivar los pacientes al área de odontología y al área de atención de alergología si la persona manifiesta el tema de las alergias crónicas. ¿Ok? Entonces, allí sí se hace la referencia a gastro y alergología. Una vez que la persona ha acudido a toda esta atención médica, entonces regresa al espacio psicológico para evaluar qué han dicho los médicos tratantes, revisar informes y entonces definir inicialmente cuándo se haría el perfil sensorial para luego elegir cuáles son los test que se van a trabajar. No existe un test único que diga voy a aplicar este test y me va a decir si realmente tengo la prevalencia de estar dentro del espectro autista o no la tengo. ¿Ok? Hay una batería de test que se utilizan tanto para niños, adolescentes o adultos y esto es lo que nos va a permitir al final del proceso de evaluación, que puede ser entre 4 a 5 sesiones a nivel psicológico, determinar si una persona se encuentra dentro del espectro o no. ¿Ok? Importante también tomar en consideración que no es una persona con autismo porque no es una enfermedad, sino que es una persona autista. Y dentro de la comunidad autista esto tiene muchísima tela que cortar porque seguimos creciendo o evolucionando en un mundo relativamente nuevo, en un contexto clínico que sigue investigándose, que la causa no está todavía definida a nivel médico, sino que hay muchas hipótesis que se siguen evaluando. En este contexto, pues quienes estamos dentro del espectro manejamos un concepto de cuerpo, mente y aceptación totalmente distinto a cómo se maneja el neurotípico. Internalizamos muchísimo aquellos que son kinestésicos, que son mucho más táctiles, entonces internalizan el contacto con la persona de una manera mucho más enfática. Ese alinear cuerpo y mente a nosotros se nos hace mucho más demandante, sobre todo porque hay unos que no tienen tranquilidad para nada y otros que sí. Nos cuesta mucho de grandes aceptar el diagnóstico porque tenemos temor a cómo va a ser el crecimiento a futuro, de qué manera vamos a enfrentar los cambios y pues cómo podemos manejar el tema del abandono, porque hay muchas parejas que se han separado cuando su hijo es diagnosticado dentro del espectro autista o incluso hay muchas parejas que se separan cuando una de las dos recibe el diagnóstico de autismo precisamente por la falta de información o la falta de canalizar cómo es el proceso clínico dentro del espectro, ¿ok? Dentro del contexto de la aceptación es importante internalizar que pues todos somos distintos, tenemos maneras de operar totalmente distintas, um, que la persona o las personas que hacen vida con nosotros pues tienen la posibilidad de aprender de qué va el autismo, de aprender a manejarnos incluso a nivel emocional, aprender a respetar cuando requerimos espacio porque también en eso somos muy determinantes. Cuando requerimos espacio no tenemos ningún tipo de problema en decir, denme espacio, quiero estar sola o quiero estar solo, necesito tiempo para pensar. También aprender el hecho de cuando estamos molestos no reaccionar de manera impulsiva, sino retirarnos. Somos mucho de retirarnos para digerir el contexto emocional y luego tener una respuesta adecuada cuando estamos en terapia. ¿Ok?
Cuando no estamos en terapia, el contexto cambia por completo. Por eso es que es súper importante el diagnóstico a temprana edad y que el diagnóstico sea realmente elaborado como debe ser, de la mano con médicos tratantes que aborden distintas áreas. Por ejemplo, usted se preguntará qué tiene que ver odontología en todo esto. Y sí, la parte bucal tiene una incidencia muy importante para las personas que estamos dentro del espectro, sobre todo porque algún tipo de dolencia o molestia a nivel bucal puede hacernos generar comportamientos que pueden estar vinculados al autismo. Entonces, resulta ser que, pues, al final capaz no era autismo, sino que era algo vinculado al área odontológica. Por eso es que la evaluación tiene que ser orgánica e integral. Tenemos que tomar en consideración muchísimos aspectos clínicos para luego irnos al área psicológica y poder hacer un protocolo de evaluación o desarrollar un protocolo de evaluación que sea asertivo para la persona, ¿ok? Dentro del contexto del espectro somos excesivamente estratégicos. Entonces, en función de esto, tratamos siempre de tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ¿ok? Para cualquier situación que se pueda presentar. Y por eso nos puedes ver como que evaluando los riesgos en cada situación. Tú nos compartes, por ejemplo, una situación a nivel laboral, y nosotros vamos a evaluar todos los riesgos primero y después que evaluemos todos los riesgos, a cada riesgo le vamos dando una solución y entonces es cuando comenzamos a elaborar la ruta de trabajo para solucionar eso, ¿ok? Quienes somos muy prestos a la academia, en mi caso particular, mi carrera base es finanzas y luego fue que hice psicología, pues tenemos mucha tendencia a evaluar incluso los márgenes de ganancia o pérdida que vamos a tener en situaciones, sean o no sean financieras, ¿ok? Eso siempre lo vamos a tener como que en primera mano. En el contexto particular de la soledad, nos cuesta mucho relacionarnos a nivel enteroerótico, que es como se llama o deberían llamarse a las parejas, pero somos, por contraparte, muy íntimos con nuestras amistades. Entonces, hacemos una distinción en eso. El concepto de intimidad lo manejamos desde el punto de vista orgánico de la fraternidad que podemos llegar a tener con una persona, con nuestra familia. Y entonces dividimos o apartamos el contexto enteroerótico con una pareja, porque ya ahí de entrada vamos como que diciendo, oye, mira, yo estoy dentro del espectro, me manejo de esta forma. Tenemos las conversaciones incómodas a las que le huyen los neurotípicos, nosotros las tenemos de entrada. Y muchas veces eso asusta a la gente y eso está bien, ¿no? Porque no estamos prestos o acostumbrados a tener conversaciones incómodas donde la persona te diga, no, no me agrada esto sí me gusta, en cualquier contexto que se pueda plantear la relación. Entonces, los tiempos a solas nos permiten un espacio de reflexión, pero también nos permiten autorregularnos y autogestionarnos a nivel emocional. Y parte mucho del autoconcepto que pueda llegar a desarrollar la persona dentro del espectro con su plan de trabajo o con el psicólogo que lo esté manejando. En el caso particular enteroafectivo, tenemos una fuerte prevalencia visto desde fuera por un neurotípico a ser egocéntricos o egoístas. Y más allá de eso es que a nosotros en terapia nos enseñan a priorizarnos. Si voy a hacer algo, evalúo de qué forma me va a impactar a mí a nivel emocional, si deseo hacerlo. ¿Cuál es la contribución que eso va a dejar para el mundo? ¿De qué forma voy a aportar? Esa acción va a aportar algo positivo, cuáles son las posibles consecuencias de mis acciones, tanto para mí como para otro ser humano. Y luego que evaluamos todo eso, entonces podemos dar un paso asertivo en función de lo que queremos lograr. Eso va muy de la mano con la manera en la que nosotros nos amamos a nosotros mismos y aprendemos a amar a los otros seres humanos. Si hay algo que queremos hacer y vemos que puede diferir del criterio de otra persona, simplemente manifestamos que igual lo queremos hacer, pero que esa persona tiene que estar en conciencia de que no es algo personal, ¿ok? Entonces, así nos manejamos mucho en el contexto afectivo. Cuando queremos a alguien, no tenemos distinción en decirlo, pero cuando definitivamente a alguien no lo queremos cerca o está este tema de la vibra, ¿ok? No nos da buena vibra, pues también lo decimos y lo manifestamos de muy buena forma. Comprendemos que tenemos muchísimas sombras y que internamente vamos batallando constantemente. Hay muchas batallas internas que vamos
manejando o trabajando en el contexto terapéutico, por ejemplo, nos cuesta mucho creernos que somos buenos para hacer cosas. Muchas veces los obsesivos que tenemos son mecanismos de defensa para protegernos, porque instintivamente sentimos que nos señalan, nos pueden hacer bullying o nos pueden marcar, y sobre todo aquellas personas que hemos sido víctimas de acoso escolar, que nos han llamado en el colegio fenómenos, que pues no hemos tenido una vivencia académica inicial muy asertiva, tendemos a reencontrarnos progresivamente con nuestras sombras. Entonces, partiendo de eso, muchas veces las personas que están dentro del espectro eligen estar solos o tener un grupo de amigos reducidos porque tenemos mucho tema con el juicio, ¿ok? Y eso está a la orden del día, salvo que usted haya estudiado coaching y pues lo maneje, porque incluso yo siempre he dejado claro esa distinción, que en el área de la psicología no vamos mucho al tema del juicio, no lo trabajamos tan enfáticamente como se hace en el coaching, que cuando te estás entrenando como coach es una de las, digamos, aristas más importantes, trabajarte en función del juicio que emites hacia ti mismo, en ese monólogo interno que te ofreces y también el diálogo interno, que es el que va a la forma externa y cómo puedes señalar a otra persona. Entonces, nos ocupamos mucho de lo que piensan los demás, ¿ok? Y por eso el trabajo terapéutico también va muy llevado del objetivo de ocuparnos de nosotros, de trabajar nuestras sombras, de entender que no existen emociones positivas o negativas, existen emociones y las vamos a vivenciar de manera enfática durante toda la travesía de vida, ¿ok? Entonces, partiendo de este contexto, nosotros podemos internalizar que cada vez que buscamos señalar a alguien o que alguien nos señala a nosotros, lo hacemos desde la carencia, ¿ok? Cada vez que criticamos a otra persona, lo hacemos desde la carencia que tengo conmigo mismo. Cada vez que procedo a juzgar a una persona, lo estoy haciendo desde aquello que deseo, pero no tengo. Y ese pensamiento nos puede entonces llevar a transformar y a preguntarnos cuál es la huella que dejamos, que deseamos dejar en el mundo, y eso nos puede permitir florecer internamente y manejarnos de una manera mucho más empática, no solamente con las personas que estamos dentro del espectro, sino con cualquier partner o con cualquier persona alineada con nosotros, familiar, no familiar, compañero de trabajo. Hemos perdido mucho el tema de la sensibilidad y la empatía, y eso tenemos que rescatarlo, no aplicarlo solamente porque la persona tenga algún tipo de discapacidad o esté dentro del contexto de la neurodiversidad, sino hacerlo de manera orgánica con cada una de las personas que nos rodean, ¿ok? Entonces, hace mucho tiempo a mí, uno de mis terapeutas me comentó que los seres humanos nos iba muy bien fragmentarnos y comenzar a observarnos desde esa fragmentación, y pues podíamos tener la oportunidad de vivenciarnos de manera distinta, ¿ok? Y allí poder interrelacionarnos asertivamente con nuestros pares, ¿ok? Entonces, podemos comenzar a clasificarnos internamente y a fragmentar nuestro cristal interno entre un espacio espiritual, mental, emocional y físico que nos permita trabajar un equilibrio constante en nosotros y que nos permita reconectar con nosotros. Y esto no solamente va hacia las personas que estamos dentro del espectro, sino que cualquier persona puede comenzar a hacer este trabajo y comenzar a conectar internamente consigo mismo y empezar a tener resultados maravillosos en cada una de las cosas que va a trabajar en su vida. Vamos a imaginar que nos dividimos en cuatro casitas que habitan en nosotros y que vamos a empezar a trabajarlas a partir del día de hoy de una manera muchísimo más enfática, y que vamos a empezar a tener una visión distinta de nosotros. Vamos a imaginarnos, o incluso podemos tomar una hoja en blanco y hacer una casa, y esa casita se la vamos a asignar a nuestro espacio mental, y todos los días vamos a ver este dibujo y pues vamos a escribir cosas que deseamos trabajar en nuestro contexto mental. Quienes son visuales, esto le va a ir muy bien. Quienes son kinestésicos o más auditivos, pueden generar patrones de visualización donde van construyendo mentalmente esa casa para el mental y van adaptando cosas y la van trabajando y le van ofreciendo los pensamientos asertivos que desean tener. Algunas personas le llaman manifestar. A mí me gusta mucho el término. Yo
Soy psicólogo, pero me encanta mucho el contexto holístico. A mí me gusta hacer la casa en una hoja en blanco, ¿ok? Y ya cuando está muy llena de anotaciones, vuelvo a hacer otra casita y se la asigno al mental y le coloco colores, y le coloco ese patrón de información que deseo que habite en mi mente. Soy competitiva, soy muy buena en lo que hago, deseo que mi mente tenga pensamientos positivos orientados a atraer las personas que quiero para mi vida, características, o vincularme en espacios que sean con estas características y vamos rediseñando nuestra mente. ¿Ok? No hay un tiempo determinado para concluir el ejercicio, porque esto, si lo tomamos como un hábito y lo hacemos cada día, nos permite estar en el aquí y en el ahora, internalizando que el pasado es polvo y usualmente vivimos anclados al pasado. El futuro es viento porque no lo manejamos, no sabemos qué va a pasar en el próximo minuto. Yo ahorita estoy acá, tengo un paciente 11:30 hora de Venezuela, pero no sé si esa cita realmente se va a dar o no. Yo la confirmo, intento llegar, mi paciente también, pero no sabemos qué va a pasar. Y siempre vivimos conectados con construir hacia el futuro y eso nos desconecta del aquí y el ahora. Yo puedo tener planes a futuro, puedo proyectar objetivos hacia el futuro, pero este tipo de ejercicios me permiten estar en el aquí y en el ahora y saber que en el momento presente sigo construyendo para ese futuro, pero mi mente está acá conmigo. ¿Ok? Igual vamos a hacer una casita para el contexto emocional y nos vamos a permitir fluir cada noche. Esta en particular sí debería hacerse de noche y registrar cuáles fueron las emociones que vivenciaste durante el día y le vas colocando incluso am, cosas distintas a tu casa. Por ejemplo, yo en mis hojas en las noches le coloco una flor o pues dibujo algo adicional y voy colocando cuáles son las emociones que experimenté durante ese día, de qué manera voy conectando con ellas. Por ejemplo, comienzo a hacer el ejercicio hoy y el domingo reviso la hoja y veo cuál es la emoción que más se repite. Y si es la emoción de la tristeza, pues me permito conectar con la tristeza porque eso no está mal, ¿ok? Y comienzo a indagar internamente qué está pasando conmigo. ¿Qué me está llevando al sentimiento de tristeza? ¿Cuál es el origen del sentimiento? ¿Hay un factor externo, hay un factor interno? No tengo razón de por qué la tristeza se está manifestando en ese momento. Y comienzo a buscar en mi haber interno qué cosas puedo comenzar a hacer distinto para que el sentimiento se vaya con tranquilidad y fluidez. No hago algo forzado, no me obligo a suprimir la emoción. Si tengo ganas de llorar o el sentimiento que más se registra es llorar, pues me permito llorar. Y eso está bien. Está bien sentirnos mal, está bien molestarnos, porque las emociones son como especie de una montaña rusa que sube y baja. No estamos 24 horas al día felices. Es mentira, por ejemplo, iniciar un patrón de terapia buscando la felicidad absoluta, porque no existe. Existe la plenitud que me permite conectar conmigo mismo y saber que en el día van a haber cosas que me van a agradar y otras que no, pero no quedarme en ese estadio, en ir trabajando para sentirme en bienestar, que es lo que realmente deberíamos buscar los seres humanos, porque constantemente llevamos una búsqueda infinita de felicidad condicionada a algo. Cuando tenga el carro, voy a ser feliz. Cuando tenga la casa, voy a ser feliz. Entonces vamos obteniendo y nos vamos sintiendo insatisfechos, ¿ok? Porque el humano parte de la concepción de que siempre va a querer algo más. Si nos enfocamos en la plenitud, entonces nos vamos disfrutando el proceso de tener el auto, el proceso de tener la casa, el proceso de hacer vida en pareja, dejamos de buscar. Cuando dejamos de buscar la alegría, el amor, cuando dejamos de buscar la pareja y nos centramos en nosotros, las posibilidades se abren. Y dentro de esas posibilidades comenzamos a aceptar las cosas en bienestar y somos mucho más objetivos para saber qué merecemos y qué no. Luego está el plano físico, porque sí, nuestro cuerpo podemos dibujarlo y representarlo en una casita y comenzar a ajustar las cosas que nos gustan y que no nos gustan, porque todos tenemos cosas que nos agradan y que no nos agradan del vehículo físico que nos maneja. Y empezamos un trabajo de comenzar a ponernos en armonía con nosotros mismos. Lo que más nos cuesta es el tema de hacer ejercicio y de llevar una dieta balanceada. Entonces podemos en esta casita comenzar a hacer acuerdos muy pequeñitos que nos permitan conducirnos hacia una vida mucho más saludable.
entender desde esta casita que el cuerpo es un templo y que yo tengo que cuidarlo. Si no lo cuido yo, nadie lo va a cuidar. Y que mi espacio físico tiene una incidencia importante en función del contexto mental y emocional. Lo que el físico recibe impacta y genera una expansión en función de mi pensamiento y de mis emociones. Si yo me paro frente al espejo y tengo unos gorditos de un lado y otros gorditos por acá y no me gustan los gorditos, entonces mi mente lo magnifica y mi contexto emocional disminuye y entonces le doy paso a la tristeza o a sentirme triste. Pero no me enfatizo en ver que capaz esos gorditos tienen mucho que ver con la forma en la que estoy percibiendo el contexto emocional, la forma en la que me estoy relacionando con la comida. Muchas veces te comes el dulce y va el sentimiento de culpa de cuánto voy a engordar con el dulce y lo manifiestas y lo ves en tu vida. No somos libres de, por ejemplo, me quiero comer el pancito, me lo como y después voy y entreno y sudo el pancito, ¿ok? Siempre vamos comiendo con culpa, vamos tomando decisiones con culpa, porque sabemos que nos hace daño, pero bueno, es un pecado culposo y eso tenemos que trabajarlo internamente y para eso está el ejercicio. Voy escribiendo en la hojita, bueno, tengo el gordito y no me siento muy bien, pero podría empezar a trabajar el gordito retirando las azúcares que consumí en la mañana o en la tarde. Y así progresivamente me voy alejando de una manera sutil del azúcar, de las harinas, o me pauto como objetivo principal ir al médico. Voy a ir al médico nutriólogo y voy a ver qué tal y voy a tratar de tomarme este proceso de conexión con mi físico de una manera totalmente distinta, ¿ok? Y así podemos ir trabajando y podemos ir internalizando la manera en la que nos vamos relacionando con nosotros mismos. Para quienes crean en el contexto espiritual, porque no es obligatorio, hay personas que definitivamente no les agrada o no se sienten conectados con ello, pues esta casita a título personal, reitero, a título personal a mí me parece súper importante. Aquí no hablamos de religión, aquí hablamos de la conexión que puedo llegar a tener conmigo mismo, de brindarme un espacio a solas para leer un libro, para hacer una meditación, para hacer yoga, para hacer tai chi. Incluso hay personas que vinculan el contexto espiritual con asistir al gimnasio y eso está súper bien, ¿ok? Porque son actividades que le permiten conectar consigo mismo. El contexto espiritual va mucho a los momentos que nos regalamos al día. Y usted puede tomar esta hojita y hacer una casita muy bonita y comenzar a hacer compromisos con usted mismo. Me voy a regalar 3 minutos cada 3 horas para respirar conscientemente. Me voy a regalar 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde para estar en el balcón de la casa a solas tranquila. Me voy a regalar 4 minutos para estar en mi oficina, puerta cerrada, respirar, conectar conmigo, escuchar la canción preferida, o comerme la galleta preferida o la ensalada preferida y voy haciendo esos pactos conmigo y luego, por ejemplo, si inicio hoy, inicio mañana, lo reviso en 7 días y voy observando cuáles compromisos he cumplido y con cuáles me siento más pleno, más seguro conmigo mismo, porque aquí el trabajo es conmigo. Los seres humanos partimos de la necesidad de pedirle a la otra persona que cambie. La otra persona tiene que cambiar para yo sentirme bien. Y es el error más grande que podemos cometer. Tengo que cambiar yo, mi conexión y mi relación conmigo mismo. Eso es como las parejas, por ejemplo, que yo de una de mis mentoras en el área de terapia de parejas lo tomé, de Nilda Chivaglio. Nilda siempre en formación nos decía, si estás en pareja y tu pareja deja la toalla mojada sobre la cama, ¿a quién le molesta la toalla? Si te molesta a ti, tienes dos opciones. Tú retiras la toalla, la pones en el baño y sigues con tu día y todo pasa, ¿ok? Y también tienes el escenario caótico de armar un caos colateral y exigirle a la otra persona que quite la toalla de allí, lo vas a hacer de mala manera porque estás actuando desde la ira. Entonces obligas a la persona y vas a tener otros dos contextos, uno en el que la persona atiende, retira la toalla, hace lo que tú quieras, pero quedó la incomodidad, y otro en el que la persona definitivamente no quiera quitar la toalla de allí, pues, ¿ok? Porque partimos de un concepto en pareja muy individualista. No hacemos equipo, eso se nos olvida. Cuando comenzamos a cultivar la parte espiritual y nos enfocamos en este tipo de ejercicios de manera integral,
aprendemos a hacer equipo primero con nosotros mismos y luego eso lo vamos a ver reflejado en la otra persona. Esto va mucho de aprender a curar desde el alma y pues deslastrarnos un poco de los patrones de crianza que tenemos, y de los arraigos que tenemos, de exigirle al otro en vez de mirar un instante adentro de mí y saber que puedo trabajar cosas que me permitan aceptar a la otra persona tal y como es y que eso sea recíproco, que la persona me acepte tal y como soy, en vez de estar buscando constantemente señalar. Encontrar el equilibrio conmigo mismo me va a permitir la posibilidad maravillosa de tener equilibrio con todas las personas que me rodean. Y de esta forma, quienes estamos dentro del espectro autista nos vamos autorregulando, nos vamos manejando de una manera mucho más asertiva y también puede incluso abrir una brecha para que neurotípicos conecten y lo hagan. A título personal, yo hago mucho o parto mucho de la creencia del Kintsugi. Siento que cada caos va a traer a nuestras vidas cosas maravillosas, regresos inesperados, situaciones distintas. Lo que pasa es que cuando estamos dentro del caos, pues solo queremos ver la montaña de humo y no nos permitimos centrarnos, respirar y saber que con los trozos que van quedando podemos sacar otra versión de nosotros mismos. Cuando nos rompen el corazón, cuando el trabajo no se da, cuando salimos mal en el examen, preguntarnos y conectar con nosotros mismos es difícil, pero si comenzamos a hacerlo de a poquito lo vamos a lograr. Y preguntarnos qué ocurrió con nosotros en ese momento. ¿Qué pasó conmigo que la persona se marchó de mi vida o que yo elegí que se marchara? ¿Qué pasó conmigo que la propuesta laboral no se dio? ¿Qué pasó que en este momento ese ascenso no llegó? ¿Qué pasó conmigo que la amistad se fracturó? Y voy trabajando en mí. Dejo de señalar al otro porque pierdo tiempo en eso y hago kintsugi conmigo mismo, que es la técnica japonesa donde si algo se rompe, pues lo reconstruimos con oro líquido, ¿ok? Entonces, los seres humanos nunca vamos a estar completos, siempre estamos reconstruyendo y podemos reconstruirnos y pegarnos con el oro interno que tenemos, que son nuestros valores, nuestros principios, la forma de hacer las cosas y cuidar mucho de no herir al otro. Eso nos va a permitir la posibilidad maravillosa de reconocernos, de hacer conexión con nosotros mismos y de comenzar a operar distinto amándome yo. Si me priorizo yo y comienzo a amarme yo, mi vinculación o mi hipervinculación con los demás va a ser totalmente distinta. Todo pasa, todo se transforma y siempre es fascinante comenzar de cero, aún con un diagnóstico en mano, que nos haga cambiar muchísimas cosas de nuestras vidas y que nos permita entender la manera en la que operamos conductualmente y que nos permite internalizar que muchas veces esperamos más de los demás, esperamos reconocimiento de los demás, esperamos que nos amen y que eso tiene que partir de nosotros mismos. Tenemos que aprender a reconocernos nosotros, a darnos la palmadita a nosotros, a amarnos nosotros y desde allí vamos a tener un impacto bastante importante en nuestras vidas y en la vida de todos los que nos rodean. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caridad. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que se vaya Caridad? Si no, Yo una rápido. sí, May.